El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum al régimen cubano. Le advirtió que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela y le recomendó llegar a un acuerdo. Expertos aseguran que de concretarse la amenaza de Trump, no solo agravaría la crisis energética de la isla, que tiene una fuerte dependencia del crudo venezolano, sino que también registraría un colapso general. Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no. A través de su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio un alto al régimen cubano, al que acusó de haber sobrevivido estos años gracias a la ayuda de la dictadura venezolana. Así que dio un ultimátum contundente a la isla. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Miguel Díaz-Canel le respondió a Trump. No tienen moral para señalar a Cuba en nada. Absolutamente en nada. Quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación, lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político. El analista Jorge Luis Yarse dijo que la decisión de Trump va a tener un impacto contundente en la debilitada economía cubana. La isla va a entrar en un periodo de crisis estructural, porque reducir el ingreso de crudo significa reducir procesos que son vitales para el mantenimiento del Estado dentro de la isla. Desde el año 2000, la isla ha dependido del petróleo venezolano para satisfacer sus necesidades energéticas, tras un acuerdo con el entonces presidente Hugo Chávez. Esto a cambio del envío de médicos, de maestros y otros profesionales a la nación sudamericana. Bueno, pues es una de las grandes noticias del día, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues de alguna manera lograra llegar a controlar también el flujo ahora del petróleo venezolano, alguna vez sancionado precisamente por Washington. Ahora está reorientando precisamente el curso que sigue el petróleo venezolano y, como era de anticiparse, uno de los grandes afectados será el régimen en Cuba. Juan Antonio Blanco, presidente del Tanque de Pensamiento Cuba Siglo XXI, nos acompaña a esta hora. Además es experto en negociaciones y manejos de conflictos. Bienvenido a NTN 24, Juan Antonio. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo golpea este anuncio de Donald Trump al régimen de La Habana? Bueno, es el segundo golpe que le dan. El primero fue el de Venezuela. El segundo golpe, por si todavía le quedaba alguna idea de que el caso cubano podría demorar o incluso no tener ninguna prioridad dentro de la política exterior norteamericana, le acaban de recordar de que ese no es el caso, de que hay un interés en que Cuba sea abordada también en un plazo relativamente breve. No estoy diciendo que va a suceder mañana o pasado, pero le han servido una oportunidad, como se la dieron a Maduro, para que ellos entren en contacto con los Estados Unidos y comiencen a razonar que no van a permanecer en el poder. Pues el canciller del régimen comunista de Cuba, Bruno Rodríguez, salió al paso de las palabras de Trump y aseguró que Cuba tiene, según dijo, derecho a importar su combustible. Veamos lo que decía en redes sociales Bruno Rodríguez. Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país. A diferencia de Estados Unidos, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros estados. Como todo país, Cuba tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo y que ejercen su propio derecho a desarrollar sus relaciones comerciales sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos. El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero. Pues la congresista republicana María Elvira Salazar le respondió, aseguró que no pueden hablar de soberanía mientras siguen reprimiendo al pueblo. Esto decía. Los comunistas mienten por reflejo. El régimen cubano se llena la boca hablando de soberanía mientras exporta represión para sobrevivir. Envía mercenarios a Rusia para pelear en Ucrania por dinero y manda represores a Venezuela a cambio de petróleo. Así como el tonto útil Bruno Maduro me negó en la cara que había militares cubanos en Venezuela. Hoy la verdad quedó expuesta. El historial del régimen exportando represores es inmenso, pero se les acabó.
Juan Antonio, entonces, Bruno Rodríguez dice que Cuba no recibe supuestamente ni ha recibido compensación monetaria o material por los servicios, cito, de seguridad que haya prestado a algún país. Le responde entonces María Elvira Salazar. Y bueno, también se llegó a decir en su momento que Cuba no prestaba seguridad a Nicolás Maduro. Y ahí están los agentes cubanos entre los fallecidos en el operativo hace una semana de Estados Unidos en Caracas. Mira, es que realmente a veces resulta que uno se rebaja a responder los argumentos de gente que son mentirosos patológicos y que han quedado desnudados ante la opinión pública muchas veces. O sea, seguir diciendo que mienten, mienten con todo. No es solamente que mientan en esto, es que mienten incluso cuando dicen que tienen el derecho soberano a comprar energía, petróleo, donde quiera. Por supuesto que lo tienen, pero también tienen el deber de pagarlo. Y eso es lo que nunca hacen. Entonces, lo que hacen es hacer una especie de barter, de trueque mercantil. Yo te doy servicios de inteligencia, servicios médicos, incluso en ocasiones equipos de Fuerzas Armadas, y tú me entregas el petróleo, me entregas toda una serie de prebendas dentro de tu país. En el caso de Venezuela, lo que virtualmente exigieron fue la entrega del país. Ellos pidieron que le dieran a las Fuerzas Armadas el control sobre las Fuerzas Armadas, la documentación, le hace todos los pasaportes, documentos oficiales y los servicios de inteligencia y contrainteligencia. Y Chávez se los entregó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Juan Antonio, Cuba, el régimen más bien, pierde entonces a este gran patrocinador que es Venezuela, que ha estado suministrándole crudo, que le ha estado lanzando este salvavidas, por alguna manera ponerlo en palabras. ¿Qué puede pasar, no lo sé, en el plazo de 30 días cuando ya ese crudo se haya agotado? Tiene una situación muy difícil porque si fuera la primera vez que le piden un sacrificio a la población, a lo mejor la población estaría dispuesta a darle el beneficio de la duda. Pero llevan 66 años pidiéndole sacrificio a la población. Y en estas circunstancias actuales, nunca antes la población cubana se ha visto en una situación de crisis social y económica tan grave, una crisis humanitaria como la que está enfrentando la población cubana en este momento. Eso es solamente comparable, digo, con la situación que tuvieron al final del colonialismo español, con los abusos del que estaba a cargo de Cuba por parte de la corona, que era el señor Weyler, en general. Entonces, realmente no veo la lógica de los acontecimientos es al agravamiento de la situación interna, a que eso genere un increciendo de protestas que existen, digo, pero que todavía no se han concertado a nivel nacional como el 11 de julio del año 21, sencillamente porque ellos han adquirido la tecnología de cortar Internet de forma súbita y local, donde quiera que surja una protesta. De manera que el resto del país e incluso el resto de la población de esa ciudad no se entere de lo que está ocurriendo. Salvo por esa ventaja que tienen en el pulso con la población, yo no veo la forma en que van a controlar un increciendo de las protestas. Sencillamente porque la gente no se va a ver condenada de forma inerme a morir en la inanición, sin comida, sin transporte, sin petróleo, sin nada. El títere dictador Miguel Díaz-Canel es el siguiente. Este, Juan Antonio, fue el mensaje que compartió el también congresista republicano Carlos Jiménez en su cuenta de X tras el anuncio del presidente Trump. Jiménez advirtió a Díaz-Canel con una imagen sugerente que hacía alusión a la captura de Nicolás Maduro hace una semana, en la que Díaz-Canel aparece aparentemente esbozado por la inteligencia artificial, esposado y con atuendo similar al de las fotografías difundidas el 3 de enero de Nicolás Maduro. Escuchemos la advertencia del congresista republicano de Estados Unidos, Jiménez. Mi consejo para los dirigentes del cartel de La Habana es muy simple. No cometan el mismo error que Nicolás Maduro.
No hay necesidad de eso. Váyanse antes que sea demasiado tarde, porque Estados Unidos tiene la capacidad de acabar con todos ustedes en cuestión de minutos. Pues el senador republicano Lindsey Graham se unió a esta retórica. Le dijo al régimen cubano que si pueden se comuniquen con Nicolás Maduro y le pidan un consejo sobre qué deberían hacer en esta situación. Mi consejo para los comunistas que gobiernan Cuba y oprimen a su pueblo, llamen a Maduro y pregúntenle qué hacer. Si logran comunicarse, claro está. Si yo fuera ustedes, buscaría un nuevo lugar para vivir. Juan Antonio, ¿seguirá los pasos Miguel Díaz-Canel de Nicolás Maduro? ¿Es el siguiente, como dice Carlos Jiménez? Si hay alguien al que los militares que realmente gobiernan ese país, que no es Díaz-Canel, él es el títere de los que realmente tienen el poder, dejarían abandonado en cualquier circunstancia atrás y que pagara las consecuencias, sería a Díaz-Canel. Yo no creo que Díaz-Canel ni siquiera tenga la capacidad de movimiento autónomo para tomar una decisión de esa índole. O sea, Díaz-Canel no es Maduro, aunque los dos tengan el mismo cargo nominalmente hablando, de presidente de Venezuela o de Cuba. En Cuba, quien todavía realmente manda, me imagino que ya desde un camastro y debe haber tenido afectaciones, digamos, físicas incluso por lo ocurrido en Venezuela, es Raúl Castro y el entorno de militares que está alrededor de él, que es la nueva oligarquía que controla la economía del país. En el caso de Díaz-Canel, aunque tenga ese cargo de presidente, no es más que el administrador de una empresa que los accionistas han puesto ahí, pero él realmente hace lo que le digan. Igual manda, ordena para asumir la responsabilidad y no los otros en la cara pública de ordenar represiones y matar, que el de hacer cualquier otra cosa. Entonces, en estas circunstancias, el que la puede pasar muy mal, por cierto, es Díaz-Canel, porque es probable que no tenga salida. Bueno, en medio de esta situación, Venezuela, Cuba, emerge otro protagonista en este triángulo. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien admitió esta semana que su país se volvió un proveedor clave de petróleo para Cuba. Ahora que el régimen de La Habana estaría buscando entonces quién sustituya al régimen madurista. Defendió el envío del crudo a la isla, calificándolo como un apoyo humanitario. Veamos la siguiente historia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país se ha convertido en un proveedor importante de petróleo para Cuba tras versiones periodísticas que indican que habría desplazado a Venezuela como principal abastecedor de crudo de la isla. Con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se volvió un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos, de lo que históricamente se ha enviado. Las declaraciones se producen luego de un informe del diario británico Financial Times que señala que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba habrían superado a los venezolanos, según datos de la industria. Sheinbaum evitó confirmar esas cifras y explicó que aún no cuenta con datos oficiales de la petrolera estatal Pemex, aunque aseguró que ya lo solicitó y que hará pública esa información. No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. México ha enviado crudo a Cuba durante décadas, aunque el gobierno se ha negado de forma reiterada a publicar los contratos petroleros y los mecanismos de pagos de La Habana. Desde el año 2000, Cuba garantizó su suministro energético mediante un acuerdo con Venezuela a cambio del envío de médicos, maestros y otros profesionales a la nación sudamericana. Sin embargo, la profunda crisis económica venezolana y las sanciones estadounidenses debilitaron gravemente la producción petrolera del país y con ello los envíos de crudo a la isla. En medio de una severa escasez de combustibles, Cuba ha sufrido apagones prolongados y recurrentes que afectan a sus 9,7 millones de habitantes.
Juan Antonio, México parece entonces salir a flote, parece de alguna manera sustituir, aunque sea de una forma insuficiente, ese patrocinio del que hablábamos del 2025. De hecho, superó a Venezuela como principal proveedor de petróleo a Cuba ese año, según están reportando algunos medios de comunicación en la región. Y el gobierno mexicano dijo que México seguirá enviando petróleo a Cuba tras la caída de Nicolás Maduro. Este petróleo, ya sabemos, ya nos has esbozado, no es lo mismo que enviaba a Venezuela, pero ¿son entonces pañitos de agua tibia o realmente son envíos que le podrían llegar a dar oxígeno a la dictadura cubana? El problema de la dictadura cubana es que necesitaría para sobrevivir una cantidad, vamos a seguir en esa imagen, de oxígeno que no es suministrable desde México. O sea, pues vamos a la cifra. La señora quizás no tenga muy bien sus cuentas, yo no quiero decir que miente, pero ellos llegaron a enviar a Cuba hasta 22.000 barriles de petróleo, mientras que en el caso venezolano estaban enviando unas 37.000. En un buen momento mandaban unos 52.000, pero ya estaban enviando alrededor de 30.000, 37.000. Y ella llegó a competir con eso enviando 22.000. Claro, al disminuir la cantidad de petróleo venezolana por múltiples razones, ahora porque simplemente se ha cerrado esa tubería, entonces el petróleo mexicano pasa a primer lugar. Pero además de eso, después de unas conversaciones bilaterales que ella sostuvo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, con Marco Rubio, esa cantidad ha ido descendiendo a 2.000 barriles diarios. Y yo no sé si ella estará en condiciones de volver a incrementar esa cantidad. Ahora, dos cuestiones en cuanto a los argumentos. Me molesta un poco que la señora diga que esos son donaciones humanitarias y que diga que están, en otros casos, pagadas con servicios médicos. Los servicios médicos y de maestros y profesionales cubanos que el gobierno contrata con el gobierno cubano, contrata con el gobierno de México, es trabajo esclavo, es trabajo en condiciones forzadas por toda una serie de circunstancias que han sido reconocidas internacionalmente, incluso por los relatores especiales en esa materia en Naciones Unidas y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es quien ella debería tratar de persuadir, lo tiene clasificado de esa manera. Entonces, lo que ella está haciendo es contratar mano de obra esclava para que eso justifique y tape el envío de ese petróleo y el hecho de que ese petróleo Cuba nunca lo va a pagar normalmente en moneda. Y la otra cuestión es decir que son donaciones humanitarias. Lo que está haciendo es realmente mantener a flote la capacidad represiva del régimen, porque con esa cantidad de petróleo el pueblo cubano no va a lograr mantener sus industrias andando, su transporte funcionando, los hospitales en buena forma, pero el grupo represivo que dedica el 2% de la inversión nacional a hospitales y a salud y a sanidad y educación, y el 30 y tanto por ciento, entre el 35 a veces el 40%, a construir hoteles que están bajo control literalmente privado de ese grupo de élite de militares, eso realmente no es una donación, eso es un sarcasmo. Entonces, yo comprendo que ella tenga una imagen distorsionada de la realidad cubana y que incluso viva en una burbuja ideológica en torno a eso, porque ella se formó como una revolucionaria radical, incluso como militante del M-19 de Colombia, como bien dijo en una ocasión el presidente Petro, públicamente, no es un misterio, y lleva eso en su corazón desde todo ese tiempo. Pero hay mucha gente que se ha desencantado con la realidad cubana porque saben que ya esa sociedad ni es una revolución, ni tampoco siquiera es un Estado socialista que mantiene una cantidad de servicios públicos a la población. Es un Estado mafioso. Y ella debería ocuparse de la mafia mexicana y no tratar de ayudar a un Estado mafioso en Cuba. Seguiría entonces en últimas
México, enriqueciendo las arcas de ese aparato represor cubano. Juan Antonio, ya hemos visto la capacidad que tiene Estados Unidos para hacer control, respetar las sanciones, como en el caso del petróleo venezolano. Llegaron incluso a interceptar una embarcación rusa en los últimos días. México se podría estar poniendo en la mira de Estados Unidos por sus exportaciones de petróleo ahora a Cuba. Si decretan el embargo total de petróleo, los Estados Unidos, a Cuba, serían interceptados sus barcos tanqueros, seguramente. ¿Y a qué nivel podría escalar la crisis? Es decir, ya hemos visto algunos esbozos cuando el presidente Trump sugiere que podría atacar carteles de narcotráfico dentro de México al ser consideradas organizaciones terroristas extranjeras, como ya lo hizo en el caso de Venezuela para llevarse a Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde más podría estar dispuesta Claudia Sheinbaum a tensar ese hilo con Donald Trump por Cuba? Mi apreciación es que ella va a tratar de resistir en cada momento, pero ella va a ceder en todos los momentos, porque simplemente hay una realidad de los vínculos que tiene México con los Estados Unidos, y ella no puede ir más allá de esa realidad sin enfrentar consecuencias políticas graves dentro del propio México. Ahora viene el tratado, la renegociación del tratado tripartito de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y ella va a tener que responder por muchas cosas. Y entonces no creo que ella quiera problematizar más una agenda que ya viene cargada con una serie de demandas norteamericanas, y si ese comercio fronterizo disminuye, los más afectados van a ser los mexicanos, desde todo punto de vista. Y eso le crearía ahí una situación política insoportable, no solamente con clases populares que también van a ser afectadas por eso y que pueden haber simpatizado con ella y darle un voto de confianza, sino con todo el empresariado de medio, mediano, grande, dentro de México, que van a ver sus intereses afectados. Era la apreciación de Juan Antonio Blanco, presidente del Tanque de Pensamiento Cuba Siglo XXI. Juan Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.